Esperando todos se encuentren muy bien, chiquillos. Déjenme ver algo rápidamente. Ya. Bueno, esperando que le haya ido súper bien con el reportaje, la comprensión y análisis del reportaje que yo le había dejado, ¿cierto? Que era bastante eh, informativo, por así decirlo. ¿Ya? Era bastante informativo, tenía harto apoyo visual, ¿ya? Estuve leyendo ayer las evidencias que me mandaron, los que respondieron, y estaban bastante buenos los análisis, ¿ya? Estamos avanzando súper bien, los ejercicios los están realizando y los están completando de manera bien satisfactoria, así que felicito y agradezco nuevamente, ¿cierto? Como lo hago en todas las clases, a todos los que responden, porque eso me sirve a mí ahora para hacer la clase, ¿ya? Vamos a seguir avanzando con el reportaje, ¿ya? Así que igual anoten en el cuaderno como continuación, ¿cierto? De lo que comenzamos a ver la clase pasada. Vamos a hacer una breve introducción, una breve retroalimentación y activación de conocimiento previo de la clase pasada para obviamente ir reconectando con lo que estábamos viendo y vamos a seguir avanzando, ¿ya? La idea de esto es llegar, ¿cierto?, a producir un reportaje. Por lo tanto, hoy día vamos a ver los últimos elementos para comprender un reportaje y ya el próximo miércoles ya les dejaría, ¿cierto?, una actividad para producir un reportaje, ¿ya? Por lo tanto, vamos a repasar, obviamente, sus características y recordar, chiquillos, también otro tema, el tema de la asistencia, ¿ya? Recuerden que yo saco un pantallazo al final de la clase a la asistencia, por lo tanto, no intenten no desconectarse antes de que yo termine la clase, ¿ya? Porque si no van a quedar ausentes, ya ha pasado en otros cursos, ¿cierto? Y en caso de que se llegaran a desconectar antes de que yo saque el pantallazo, ¿cierto?, de la asistencia, me avisa, profe, me desconecté o no sé, tuve un problema de señal y se desconectó antes de que usted sacara la foto de la asistencia, ¿ya? Pero me avisa, ¿cierto? Y así yo no lo dejo ausente. Dicho esto, ¿cierto? Y para ya no perder más tiempo, porque perdimos 15 minutitos, esperando que se activara esto, voy a empezar a compartir pantalla y les voy a compartir un video que vamos a utilizar para activar el conocimiento previo y que nos va a servir también en un futuro para producir un reportaje, ¿ya? Vamos a ver, es un poquito largo, pero vamos a ver el primer minuto solamente que me interesa hoy día, solamente los primeros 60 segundos. Así que para que le suban el volumen a su computador, ahí regulan el volumen ustedes, y yo voy a compartir el audio. Un segundo. Compartir audio. Acá está. Ya. Un segundo, parece que me equivoqué. Esta no era. Acá está. ¿Te escucha? ¿Sí? Ahora no se ve nada proyectado, Seba. ¿Pero se escuchaba? No, tampoco. No. Y díganme ahora si se escucha. Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello,
puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura. Ya, hasta ahí ese primer minuto me interesa, después lo vamos a seguir viendo, pero me interesaba ese primer minuto porque él hace obviamente la definición, ¿cierto? Y que nosotros vimos la semana pasada de lo que es el reportaje. ¿Alcanzaron a anotar o lo vemos una última vez? La idea es que obviamente tengan su cuaderno al lado y tomen apuntes, ¿ya? Voy a ponerlo de nuevo la última vez para ir después preguntándole a ustedes, ¿ya? La idea es que salga también de ustedes. Denme un segundo. Profe, se me queda pegado el video. Ya lo voy a poner de nuevo, Benjamín, a ver si resulta. Para que pueda verlo de nuevo. Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Ya, Estructura ahora del sí. reportaje. A ver, Montserrat, que la vi bien atenta por ahí viendo el video y anotando. Vamos a ver cómo está la habilidad de la toma de apuntes de ustedes. ¿Qué anotó Montserrat? ¿Qué es un reportaje? ¿Qué es lo que nos planteaba el video? ¿Qué es lo que anotó? ¿Cómo se llama esto? Puse que era un texto con más, como, a ver cómo lo explico, con más información, más completa. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cómo lo define? ¿Como un tipo de texto? ¿De qué tipo? Informativo, es que se me quedaba pegado el video en sí. ¿Ya? ¿Alguien puede complementar lo que dijo Montserrat? ¿Alguien anotó algo? Yo, que era un género periodístico. Bien, ¿cierto? Nace del género periodístico, ¿cierto? Y de tipo netamente informativo, ¿ya? Va a ser su propósito y su finalidad principal, para que lo anoten en su cuaderno, ¿cierto? Su propósito o finalidad principal va a ser informar, ¿ya? Lo dijimos también en la clase pasada, pero a diferencia, ¿cierto?, de una noticia común y corriente, el reportaje, como decía el video, está más organizado, está más preparado, ¿ya? Se realiza con mayor profundidad, ¿cierto? O se informa con mayor profundidad acerca de un tema. Esa es la principal diferencia también con una noticia, ¿ya? El reportaje, obviamente, tiene mayor profundidad, reúne más fuentes, más antecedentes, ¿cierto? Y permite también, obviamente, decía él, también se puede incluir la opinión del propio periodista, ¿cierto? El propio escritor o autor de este reportaje, ¿ya? También es válido que él incluya su punto de vista o su opinión acerca del tema, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Ustedes también, en la tarea, tenían la pequeña definición, que era bastante breve, ¿cierto?
y resumida de lo que era un reportaje, ¿ya? Para que obviamente tuvieran una noción inicial. Lo leímos también la semana pasada, pero es bueno que lo recordemos, ¿cierto? Y ustedes también lo dejen ahí bien marcadito en su cuaderno, lo pueden escribir con sus palabras. Exactamente lo que dijo también el video, el reportaje, si siguen ahora mi pantalla, es un género periodístico, informativo, ¿cierto? Y como tal, ¿cierto? Su propósito es informar sobre un hecho que genera interés en la población, ¿ya? Eso también lo dice el video, ¿ya? Generalmente el reportaje va a transmitir, ¿cierto? Información sobre un tema de interés público, ¿ya? Anoten ese pequeño detalle. No es netamente de cualquier tema que yo quiera hablar. La idea es que, ¿cierto? El periodista hace una pequeña, digamos, una pequeña investigación también sobre algunos temas que sean más actuales, que sean obviamente de interés de la población, de interés público, ¿ya? Que a la gente le interese leerlo, no hacer un reportaje por hacer, ¿ya? Por lo tanto, la selección de ese tema también, ¿es cierto? Es uno de los puntos que tienen que tomar en consideración en un futuro para después ustedes cuando produzcan su reportaje lo tomen en cuenta, ¿ya? Un tema de interés público, ¿ya? O de interés de la población, como dice aquí en la definición. Y se diferencia de la noticia por su profundidad, ¿ya? Pues reúne mayores antecedentes y permite incluir distintos puntos de vista sobre el tema. En una de las preguntas, por ejemplo, yo les planteaba, ¿cierto? Poder identificar cuáles eran las fuentes, ¿cierto? Las fuentes de información que se consultaron para obtener la información sobre este reportaje, ¿ya? Sobre este hecho específico, ¿cierto? Que era el tema de del titular de este reportaje de los científicos de Harvard, ¿cierto? Que especulaban con el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre, ¿cierto? Recopilan información, ustedes lograron encontrar la mayoría de las fuentes, ¿cierto? Que generalmente aparece respaldada cuando él planteaba, por ejemplo, el programa Breakthrough Listen, ¿sí? Y al final, ¿cierto? Uno podía ir aquí al final del reportaje y ver también de dónde fue emitido, de dónde surgió este reportaje. La mayoría me puso lo que está acá abajo, ¿ya? ABC Ciencia, y me puso, ¿cierto? Eh, esta fuente de información, de dónde se sacó el reportaje o la información que aparece en el reportaje. Eso también es importante porque a pesar de que el reportaje ustedes pueden incluir su opinión, la idea obviamente que puedan recopilar información siempre de fuentes confiables, ¿ya? Y volvemos a recaer, ¿cierto?, a la importancia de las fuentes confiables, ¿ya? ¿Cómo saben ustedes que una fuente es confiable y otra no? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo se dan cuenta de que una fuente es confiable y otra no? ¿Por qué hablamos de fuentes confiables? ¿Para qué nos sirven? Pueden dejar en el chat también. Sofía, Profe, a ¿qué ver, dice? dígame. ¿Lo puede repetir, por favor? Estábamos hablando, ¿cierto?, de que los reportajes ocupan fuentes de información, ¿cierto?, para recopilar información y para poder informar acerca de algún tema, obviamente, que esté respaldado, ¿cierto? Por lo tanto, en esa búsqueda de esa fuente, tenemos que encontrar fuentes confiables, ¿cierto? De que lo que yo voy a plantear en mi reportaje, obviamente, tenga un respaldo, ¿ya? ¿Cómo yo selecciono una fuente confiable? ¿O cómo yo sé que lo que estoy leyendo o lo que estoy buscando, ¿cierto? Es una fuente confiable. O se lo doy al revés. ¿Cómo sé, por ejemplo, que Wikipedia no es una fuente confiable? ¿O cuál es la importancia? Porque es importante ir a la fuente confiable. No sé si está bien, pero cuando eh, yo, o sea,
La fuente confiable, o sea, es mejor ir a la fuente confiable porque la información está confirmada. Exactamente, nada más y nada menos que eso, ¿cierto? Está confirmada, está, lo que dije recién, ¿cierto? Está respaldada, ¿ya? Por ejemplo, textos de divulgación científica, ¿ya? Son datos, digamos, empíricos, evidenciables, que se pueden comprobar, ¿cierto? Esa es la gracia de buscar una fuente confiable, ¿ya? Como dice Maite, también saber y llegar a la fuente original, ¿cierto? ¿Quién escribió esto? ¿Ya? ¿Quién lo escribió realmente o quién lo está respaldando realmente? ¿Ya? Esa es la idea. Wikipedia no es una fuente confiable porque cualquier persona puede meterse, ¿cierto?, a la página y puede editar, ¿cierto?, la información que está ahí, ¿ya? En cambio, ¿cierto?, una fuente confiable siempre va a estar con su autor, ¿cierto?, con su autor, y obviamente va a tener la información respaldada, ¿ya? A través de citas, a través de una bibliografía, por ejemplo, ¿ya? Para eso se hace el tema de la bibliografía o citar las fuentes de dónde saqué la información para que la otra persona sepa que lo que yo estoy hablando no lo estoy inventando, ¿ya? Está respaldado. Esto lo dijo, no sé, un científico, lo dijo una persona, ¿cierto?, experta en el tema del cual yo estoy hablando. Esa es la idea también de el reportaje. En este caso, ¿cierto?, dice también lo último, cuando lees un reportaje, debes comprender cuál es el hecho que se informa y en qué detalles se enfoca. Por eso siempre observa lo siguiente: qué información se destaca en el titular, qué fuentes de consulta se citan y qué recursos visuales se emplean y qué aportan. Miren esos tres detalles, porque esos tres puntitos que están aquí en azul estaban justamente, ¿cierto?, siendo utilizados, ¿cierto?, en el reportaje que tenían que leer, ¿ya? Había información destacada en el titular, había fuentes, ¿cierto?, que se citan dentro del mismo reportaje, y obviamente también tiene recursos visuales, ¿ya? Que los recursos visuales, recuerden que no son a veces simplemente para llamar la atención, ¿ya? Es una de sus funciones, ¿cierto? Es más llamativo ver un texto, en este caso un reportaje que tenga una imagen, a un reportaje que no tenga, o un texto que no tenga nada, que sea solamente texto. Obviamente es más llamativo, es una de sus funciones, pero, pero también tiene la imagen, digamos. ¿Qué otra función tiene? Poner una fotografía, ¿cierto? O una imagen gráfica dentro del reportaje, aparte de llamar la atención. ¿Qué otra función tiene? No es tan difícil. A ver, iba a preguntar, Sofía Hernández, ¿puede hablar? ¿Puede activar su micrófono, Sofía? Sí, Dígame entonces, ya le dije una pista, ¿cierto? Poner una imagen dentro de un texto, en este caso un reportaje, una imagen o una foto, ¿cierto? Obviamente va a ser una de sus funciones llamar la atención del lector, ¿cierto? Que sea una información llamativa. ujú. ¿Cuál sería otra función de poner? ¿Por qué pone aquí una fotografía Ayuda a a una imagen? explicar el contenido del texto. Bien, ¿ya? Nada más, ¿cierto? Bien simple. Obviamente les va a facilitar a ustedes y a todos los lectores de este reportaje la comprensión de este, ¿ya? Podemos relacionar texto e imagen y comprender mejor, ¿ya? Incluso lo hablamos con algunos de ustedes en consejo de curso, ¿cierto? Cuando vimos los estilos de aprendizaje, que estaba el auditivo, el visual, el kinésico, ¿cierto? Obviamente, la persona que es más visual, ¿cierto?, va a poder relacionar mejor y va a entender mejor el texto habiendo, ¿cierto?, una fotografía, ¿ya? O un recurso gráfico, ¿ya? Entonces, obviamente, como decía Sofía, esa es su otra función, ¿ya? Facilitar la comprensión del lector, ¿ya? Nada más y nada menos. Y complementar, como decía Sofía, obviamente complementar la información que se está exponiendo de manera escrita. Así que esas son algunas de las cositas que ustedes se tienen que fijar cuando leen un reportaje. Vamos a las preguntas, ¿ya? Se supone que ya lo leyeron. Voy a preguntar
brevemente, vamos a preguntar, a ver. Ya. Hay muchos pendientes todavía, ¿ya? No sé si se les olvidó o simplemente no la hicieron, no pudieron ingresar, pero la tarea no era tan extensa como para no hacerla, ¿ya? Insisto, chiquillos, y perdón que sea tan repetitivo, pero hay que mandar la evidencia, chiquillos, ¿ya? Es lo primordial de la tarea, ¿ya? Incluso podríamos decir que más que ingresar a la clase Zoom, ¿ya? Porque si yo ingreso a la clase Zoom sin mandar mi evidencia, no me va a servir de nada la retroalimentación, ¿no? Así que, repito, manden la evidencia y eso queda registrado. ¿Ya? Recuerden que en algún momento, ojalá, ¿cierto?, esto termine pronto y sea este o el próximo año, vamos a regresar de manera presencial. Y a mí me va a quedar un registro de, obviamente, de quién entregó y quién no entregó. ¿Ya? Yo sé que lo he repetido varias veces, pero sigue habiendo gente, ¿cierto?, de que se conecta a las clases Zoom y no entrega su evidencia, ¿ya? Le creo, ¿cierto?, las personas que no tienen, de verdad no tienen acceso a Internet, ¿cierto? Que son y yo los tengo obviamente identificados en nuestro curso, ¿cierto? Yo sé quiénes son las personas que no me van a entregar la tarea por problemas de conexión. Así que vayan entregando, chiquillos, ¿ya? Después yo voy a tener ese catastro y si eso después se transforma en una evaluación, ¿cierto?, de proceso, no van a tener esa, esa parte, ¿ya? Vamos viendo rápidamente. Ayer alcancé a mandarle algunos, ¿ya? Parece que algunos hicieron la tarea también ahora en la mañana. Recuerden que LIRMI ahora activó las notificaciones, entonces yo puedo ver incluso a la hora que usted ingresó, ¿ya? Bueno, ayer en la tarde-noche me metí la última vez y hay varios entonces que no estaban, ¿ya? Pero igual agradezco obviamente que lo hayan enviado, les voy a mandar su retroalimentación después. Por ejemplo, Maite, Ignacia, tengo a Constanza, ya que probablemente hicieron la tarea o muy tarde en la noche o hoy día en la mañana. Así que de igual forma les agradezco y les voy a mandar la retroalimentación. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas que eran bien breves para después pasar a la otra tarea. Acá. Ya, chiquillos. Ahora la idea también, recuerden que ustedes tengan a mano sus respuestas. Pueden tener abierto Ligrimi también o en su cuaderno, los que hicieron en el cuaderno, para ir compartiendo sus respuestas. ¿Ya? Yo igual voy a ir seleccionando algunas de las que vi, obviamente, para ir corrigiendo, ¿cierto? Y revisando estas pequeñas preguntas. ¿Ya? La primera pregunta, si siguen viendo mi pantalla, había que, a partir de la lectura, ¿cierto?, elaborar un pequeño organizador, ¿ya? Un pequeño organizador, un esquema, ¿ya? Un organizador es un esquema, más o menos como el que estaba acá, ¿ya? Y plantear, ¿cierto?, que ustedes pudieran, obviamente a partir de la lectura, pudieran extraer, ¿cierto?, lo que se sabe con certeza acerca del tema, ¿ya? Que en este caso era el Oumuamua, ¿cierto? Y las teorías que se discuten, ¿cierto?, acerca de este tema, ¿ya? ¿Qué es lo que se sabe con certeza y cuáles eran las teorías que se discuten, ¿cierto? Las teorías. En este caso también nos servía, ¿cierto?, diferenciar hechos y opiniones, ¿ya? Recuerden siempre, y lo pueden anotar en su cuaderno, lo vamos a retomar igual la próxima clase, la diferencia entre un hecho y una opinión, ¿ya? Un hecho, por ejemplo, es lo que se sabe con certeza, ¿ya? Eso es lo que es un hecho, eso es así, ¿ya? Esa es un hecho es lo que, y justamente es la definición de lo que está ahí, un hecho es lo que se sabe con certeza acerca de algo o un tema, ¿ya? Eso es un hecho, algo que yo puedo comprobar y que eso está respaldado, ¿ya? Eso es un hecho. Y una opinión, obviamente, es un juicio, ¿cierto?, de valor
que emite una persona, ¿ya? Y que puede ser obviamente refutada, ¿ya? Porque todos tenemos distintas opiniones, ¿cierto? Frente a un tema, ¿ya? Y eso también podrían haberlo relacionado con las teorías que se discuten, ¿ya? Las teorías que se discutían en este reportaje quizás también, entre comillas, eran opiniones de distintos expertos, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tenían que lograr ir al reportaje y extraerlo. En este caso, ¿cierto? Y para los que no lo hicieron, vayan anotando. Lo que se sabía, ¿cierto? Con certeza, ¿ya? Lo que se sabía con certeza, ¿cierto? Era que eh, a ver, ¿cómo decirlo? Este objeto volador, ¿cierto? No era un cometa, ¿ya? No era con certeza que no era un cometa, ¿cierto? Porque no tenía las características de un cometa, ya como tal. No tenía una cola, decía, no tenía una coma, ¿cierto? Y porque se experimentó con él y se le llegó a la conclusión de que no era un cometa, ¿ya? Habla también del tema de la velocidad, ¿cierto? De los experimentos que se hicieron con esto para obviamente llegar a la conclusión de que con certeza, ¿cierto? No era un cometa, ¿ya? Con certeza, ¿cierto? Era un hecho, ¿cierto? Y estaba comprobado de que no era un cometa, ¿ya? Entonces empezaron a ver distintas teorías de qué era este objeto, ¿ya? Lo primero que empiezan a discutir, ¿cierto? Es obviamente su origen, ¿ya? Entonces ahí también anoten, una de las teorías que se discute, ¿cierto? Es a partir de su origen, si era natural o había sido creado, ¿cierto? Si era de origen natural o artificial, ¿ya? Eso era acerca de su origen, de dónde provenía este objeto, ¿ya? Y obviamente la otra teoría era que otros planteaban que podía ser una nave extraterrestre, ¿ya? Un tipo de vela, ¿cierto? Enviada por otra civilización que para estudiar nuestra Tierra, ¿cierto? O nuestro sistema solar, ¿ya? Eso es lo que estaba planteando el reportaje en general, ¿ya? De si era un objeto realmente natural o era una nave alienígena, ¿cierto? O extraterrestre, ¿ya? Eso en resumen eran las teorías que se estaban discutiendo. ¿Cuál es el origen de este objeto? ¿Ya? Si nos vamos al reportaje, vamos a mostrar nuevamente el reportaje. Acá. Si nos vamos al reportaje, ¿cierto? Y a la pregunta número 2, que es el breakthrough listen, ¿cierto? Decía explícitamente, guíate por los datos explícitos e implícitos que entrega el reportaje, que es lo que vamos a ver hoy día también para la próxima clase, los datos o la información explícita e implícita, ¿ya? Quizás no la voy a alcanzar por temas de tiempo ahora a explicar también, pero es lo que van a hacer ustedes en la próxima tarea y obviamente lo vamos a retroalimentar el próximo miércoles, así que igual no se preocupen si no lo entienden bien a la primera, ¿ya? Por eso estoy tratando de ahora revisar las preguntas de esta tarea de manera más breve, para ver si alcanzamos a verlo. Entonces, ¿qué es el breakthrough listen? Ahí nos vamos, ¿cierto? Guíate por los datos explícitos. Los datos explícitos son lo que está de manera textual, está visible. Por lo tanto, yo voy al texto y lo puedo localizar, ¿cierto? Es cosa de buscar el párrafo o la oración, ¿cierto? Donde se encuentra la definición o la explicación que me dé la respuesta, ¿ya? En este caso estaba acá, si siguen mi pantalla, ¿cierto? Específicamente en este párrafo, incluso estaba subrayado y con otro color, ¿cierto? El programa Breakthrough Listen, ¿ya? Un programa, decía, ambicioso, impulsado por el millonario ruso Yuri Milner, ¿cierto? Que intenta detectar, ¿cierto?, si el misterioso objeto enviaba señales de radio o no, ¿ya? Entonces, ahí está explícito, está literal la respuesta de la pregunta 2, ¿ya? ¿Qué es el Breakthrough Listen? Un programa, ¿cierto?, para estudiar este objeto y para saber, ¿cierto?, si era de origen artificial o natural, ¿ya? ¿En cuál de las teorías sobre Oumuamua profundiza el reportaje leído? ¿Ya? ¿En cuál de las teorías profundiza? Ahí ya tenían que irse, ¿cierto?, a la globalidad del tema,
ya después de haber leído el reportaje completo, decir, ¿cuál fue la teoría en la que más profundizó este reportaje? ¿O cuál es el tema principal de este reportaje? Esas son algunas de las preguntas que ustedes se tienen que hacer, ¿cierto? Para contestar a aquello, ¿ya? En este caso, ¿cierto? La que más profundiza y está en el título también es la teoría de que este objeto, ¿cierto? Este objeto volador, digamos, se estaba especulando de que podría ser el primer visitante interestelar, ¿ya? Una nave extraterrestre. Esa era la respuesta, ¿cierto? A la número 4, no, a la número, perdón, a la número 3, ¿ya? ¿En cuál de las teorías sobre Uma se profundiza? Obviamente se enfoca en que la teoría de que podría ser una nave extraterrestre era más fuerte, ¿ya? Esa es la teoría que se profundiza. ¿Qué fuentes se consultaron? Ya lo dijimos, ahí ustedes tenían que identificar la fuente, ¿ya? Algunos obviamente no les costó, algunos incluso sacaron fuentes de lo que estaba dentro del mismo reportaje. La mayoría obviamente me copió lo que está acá al final, la fuente primaria, digamos, la fuente principal, que era ABC Ciencia, de donde se sacó el reportaje, ¿cierto? Pero también podíamos buscar algunas pistas, ¿ya? Algunas pistas, ¿cierto? Que me dieran la fuente, incluso el mismo programa Breakthrough Listen, podría haber sido una fuente, ¿cierto? O un respaldo a la teoría de que este objeto podía ser una nave extraterrestre, ¿ya? También me lo podrían haber puesto como un respaldo o una fuente, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Todos estuvieron en lo correcto, obviamente la fuente que se consultó, aparte de los expertos, ¿cierto? Que se enuncian en el reportaje, era obviamente lo que está acá abajo, ya que la referencia de dónde se saca, bueno, aparece también la fuente primaria que es el diario ABC, pero también debe ser un texto de divulgación científica, por lo tanto esa es la fuente primaria, ¿ya? Así que la mayoría logró muy bien identificar eso. Y después tenían que hacer dos preguntas, y aquí ahora paso rápidamente a ustedes, que nos quedan 10 minutitos solamente. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar rápidamente. Felipe, ¿está por ahí Felipe Ponce? ¿No? ¿Está Felipe? No, parece que no está Felipe hoy día. Catalina Espinosa, tampoco. ¿Está por ahí? Estoy seleccionando de los que me contestaron la pregunta. A ver, no, tampoco. Constanza Navalón, ¿está por ahí? Que me entregó la tarea, parece, hace poquito. ¿Está por ahí? Sí, profe. Ya, la última pregunta, Constanza, ¿cierto? Estaba enfocado también a la opinión de ustedes, ¿cierto? La idea, como decía también el video que les mostré al inicio, el reportaje también, obviamente, lo que va a intentar a través de la información, ¿cierto? De su propósito de informar, también va a buscar que el lector tenga su postura frente al tema, ¿ya? Decía que una de las funciones también del reportaje es producir, ¿cierto? Producir inquietud en el lector, ¿ya? Producir, ¿cierto? Que él también genere su propia opinión o su propia postura crítica frente al tema, ¿ya? Y a eso estaba enfocado en la pregunta número 5, que decía, ¿qué más crees que sería importante para comprender el hecho informado? ¿Qué le faltó a este reportaje para que pudiera estar más completo o para que pudiera, ¿cierto?, informar mejor sobre el tema? Y ustedes tenían que formular dos preguntas, ¿cierto? Y explicarlas. ¿Qué preguntas hizo usted, Constanza? Ya, una de las preguntas es ¿qué pasaría si ese objeto no hubiese sido del espacio, si hubiese sido un objeto aquí de la Tierra y que por algún motivo estaba allá arriba en el espacio? Ya, muy La buena. ¿Y otra, la otra? la otra sería, entonces, si no es del espacio, ¿qué objeto sería? Algo así, como ¿qué es? Bueno, ¿y cómo respondería a esas preguntas? Yo lo primero que haría sería investigar un poco más al fondo, ocupando un telescopio de mayor alcance para revisar bien qué es ese objeto que se ve en el espacio, en el cielo. Bien, súper bien. ¿Y qué crees tú que le faltó a este reportaje quizás para que pudiera ser mayor comprendido, ¿cierto? Que fuera más fácil de comprender. ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué le hubieras cambiado tú?
Yo les he cambiado algunas palabras que a mi parecer, había unas palabras que son muy técnicas, entonces no las entendía, tenía que ir viendo en el diccionario qué significaban. Yo no Bien. ocuparía tantas palabras técnicas. Súper, súper bien tu aporte, Constanza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que producir su propio reportaje, la idea, ¿cierto? Como de interés público, ¿cierto? Tenemos que intentar que todas las personas, ¿cierto? Puedan comprenderlo, ¿ya? Y ese detalle que dice Constanza es súper, súper valorable porque cuando ustedes escriban, repito, su reportaje, tienen que intentar utilizar un lenguaje sencillo, ¿cierto? A pesar de, independiente del tema que seleccione, si es un tema muy científico, digamos, ¿cierto? Tienen que intentar de que ese lenguaje que utilicen sea sencillo y sea comprensible para cualquier persona que lea su reportaje, ¿ya? Por eso es muy valorable lo que dice Constanza. Ya. ¿Qué otra duda? Sofía levantó la mano. Sofía Millar, dígame. Sofía, ¿está por ahí? ¿Se desconectó? Ahí volvió la Amanda Josefa. Sí. Ah, ya. Sofía dice que no fue sin querer. Entonces, eso es lo último que yo quería rescatar, chiquillos, de esta actividad. ¿Ya? La pregunta número 5 era muy importante saber primero la opinión de ustedes frente al reportaje, ¿ya? Más allá si les gustó o no les gustó, tener una postura crítica como por ejemplo lo hizo Constanza, ¿ya? No, este reportaje utilizó un lenguaje muy técnico, por lo tanto, quizás no es un reportaje de interés público, está dirigido quizás a personas más especialistas en el tema, por ejemplo, de los cometas o de los extraterrestres, ¿ya? Y eso puede ser una buena crítica, ¿cierto? A este reportaje, ¿ya? Como le decía Constanza. ¿Y qué le faltó, cierto? ¿Qué información le faltó para ser también mayor comprendido? Eso también lo podían expresar a través de las preguntas que podían realizar, ¿ya? Con eso yo quería concluir esa pregunta número 5. Así que tómenlo en cuenta, anótenlo ahí, ¿ya? Igual yo lo voy a dar el próximo miércoles, porque el próximo miércoles les voy a dar la actividad para producir un reportaje, ¿ya? Así que anótenlo ahí, ¿ya? Utilización del lenguaje sencillo y comprensible, ¿cierto? Para poder informar sobre este tema de interés público, ¿ya? Muy, muy bien, Constanza. Entonces, ahora, chiquillos, vamos a pasar rápidamente, nos quedan 5 minutos, así que atentamente vean acá la pantalla de lo que se va a tratar esta próxima tarea. Antes de pasar a producir un reportaje, ¿cierto? Lo último que necesito que tengan en cuenta y que podamos, ¿cierto?, aprender, ¿ya? Es acerca de los propósitos explícitos e implícitos en los textos informativos, ¿ya? Había una pregunta enfocada hacia ese tema en el reportaje que leyeron en esta actividad, por lo tanto ahora lo vamos a profundizar un poco, ¿ya? En una de las preguntas, ¿cierto?, y que lo vimos recién, yo les preguntaba y les decía, guíate por la información explícita e implícita, ¿ya? Pero puede que alguno de ustedes me haya escrito o tenga todavía la duda, ¿cierto? Y quizás no lo dijo y diga, profe, pero yo no sé cuál es la información explícita e implícita, ¿ya? Y es súper válido, ¿ya? Y eso, repito, tienen que expresarlo. Si no saben algo, tienen que preguntarlo. Entonces, alguien pudo haber dicho, pucha, decía guíate por la información explícita e implícita y yo no sé lo que es. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan comprender y también lo puedan, obviamente, identificar en cualquier texto, ¿ya? En este caso específico, en un texto informativo, ¿ya? En este caso, entonces, el objetivo va a ser comprender y analizar textos informativos, ¿ya? Van a leer nuevamente 2 textos informativos. Miren, si lo ven aquí en la pantalla, son muy cortitos. Miren, este es muy cortito. Y otro que está acá, que es más imagen más que texto, ¿cierto? También es muy cortito. Un breve texto informativo, donde ustedes van a tener que primordialmente, ¿ya?, o principalmente, poder identificar los propósitos explícitos e implícitos. ¿Qué son? ¿Cierto? Ahora lo vamos a ver. Sigan aquí mi pantalla, repito atentamente, porque esto no es tan fácil de comprender, ¿ya? Quizás no lo van a entender a la primera, por eso el próximo miércoles
igual lo vamos a obviamente a retomar. Aquí dice, además de informar, ¿qué otros efectos puede tener un texto informativo? ¿Ya? ¿Qué otros efectos puede tener un texto informativo? Por ejemplo, el reportaje que leímos, ¿ya? ¿Qué otro efecto puede tener? Y aquí dice, ¿cierto? Los textos que se producen con una finalidad o propósito, por ejemplo, el de informar, buscan generar algo en el receptor. Miren lo que está diciendo en una frase. Los textos se producen con una finalidad o propósito. Es decir, buscan generar algo en el lector. Y ya teníamos, ¿cierto?, ese propósito en el reportaje. Informar para generar una postura o una opinión en el lector. Ya tenemos esa información, ¿cierto? Y después dice, según su género, tienen un propósito explícito, pero también puede haber propósitos implícitos, ¿ya? Yo les definí recién hace poco, en la última pregunta, o en la pregunta número 4, perdón, cuál era la información cuál era la información explícita de un texto, lo que aparece literal, ¿cierto? Lo que aparece textual en el texto. Yo puedo ir al texto, localizarlo en el párrafo, la oración, y extraerlo. Eso es lo explícito, ¿cierto? Y los propósitos implícitos es lo que está, entre comillas, ¿cierto? Invisible, ¿ya? No está textual, no puedo ir al texto y extraerlo. Tengo que a través de mi interpretación, ¿cierto? Y de lo que yo comprendí del texto completo, ¿cierto? Poder llegar a una conclusión. Ese sería un propósito implícito, perdón, ¿ya? Un propósito implícito es algo que yo tengo que deducir, ¿cierto? Tengo que llegar a una conclusión a partir de lo que yo comprendí. ¿Cómo lo puedo realizar? De manera más técnica, ¿cierto? O cómo lo puedo entrenar. Recuerden que estos son habilidades, ¿cierto? Ustedes lo pueden entrenar. Acá están, ¿ya? Acá están las formas de reconocer ese tipo de información. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en esta tarea, repito, ¿ya? Así que lean y relean esta parte conceptual que es muy cortita en caso de que no lo entiendan, ¿ya? En este caso, los propósitos de los textos, ¿ciertos? Explícitos, ¿cierto? Para reconocerlos, desarrolla una lectura comprensiva. Hazte preguntas como las siguientes. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? ¿A qué género corresponde? ¿Qué dice sobre el tema? ¿Qué aspectos destaca? ¿Qué detalles enfatiza? Todo eso, ¿cierto? Yo lo puedo extraer de manera explícita. Puedo ir al texto y extraerlo, ¿ya? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? Puedo irme al título, ¿cierto? Al titular del reportaje, por ejemplo, para saber de qué me va a hablar el texto. ¿A qué género corresponde? Ya sé que tiene imágenes, tiene el propósito de informar, es un reportaje, ¿cierto? ¿Qué dice sobre el tema? Puedo extraer explícito, ¿cierto? ¿Qué es lo que está tratando sobre el tema? ¿Ya? Y el propósito implícito, para reconocerlos, tienes que desarrollar una lectura crítica. Miren la diferencia. Tenemos que desarrollar una lectura crítica. Tienen que desarrollar una postura, ¿cierto? O una opinión acerca del tema. Hazte preguntas como estas. ¿Qué aspectos del tema no aborda el texto? ¿Qué otras fuentes se podrían incluir? ¿Qué recursos visuales presenta? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cuál cumple el propósito de su género? ¿Se reconoce algún otro propósito, aparte de informar? Todo eso se puede hacer de manera implícita. O alguno de ustedes me podría haber dicho, profe, aparte del texto de informar, por ejemplo, en el reportaje que leyeron para esta tarea, aparte de informar, también yo creo que ocupó la descripción o la explicación de este objeto volador, ¿cierto? Que no se identificaba su origen. Alguno pudo haber llegado a ese propósito y eso está invisible en el texto, ¿cierto? No está textual. Es algo que ustedes concluyeron a partir de su lectura crítica, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a intentar ahora entrenar y aplicar, ¿cierto? A las actividades de estos dos textos, ¿ya? Repito, son muy breves y obviamente las preguntas van a estar enfocadas a esa parte conceptual. Miren aquí las preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito explícito del texto? Tienen que, obviamente, irse a lo textual, ¿ya? ¿Se reconoce algún propósito implícito? Eso es lo que ustedes van a tener que ir reconociendo en estos pequeños y breves textos informativos. ¿Ya, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Repito, esta va a ser la última actividad antes de pasar a producir un reportaje, así que es muy importante que lo hagan a conciencia
Y cualquier duda, chiquillos, vayan anotándolo, incluso en las mismas evidencias, algunos me colocan, profe, esta parte no la entendí, o esta pregunta no la entendí, y yo la retomo, ¿cierto?, en la clase en Zoom, ¿ya? Esa es la idea. Dudas, consultas, porque ya están llegando los niños del otro curso. Dudas, consultas, chiquillos. Aprovecho de informar que hoy día no vamos a tener el consejo de curso, ¿ya? 1, porque tengo reunión de departamento, y 2, hoy día también es la reunión de apoderados, ¿ya? Me voy a reunir con sus apoderados hoy día, así que por hoy no va a haber consejo de curso. Para que puedan difundirlo, igual lo voy a transmitir a través del grupo de WhatsApp de nuestro curso. Repito, no se vayan todavía para sacar el pantallazo y nos despedimos. Dejo abierto el micrófono a cualquiera de ustedes que me quiera preguntar cualquier cosa ahora o informar. Así que denme un segundo para sacar el pantallazo. No se desconecte nadie todavía. ¿Dudas, consultas, sugerencias? Por mientras saco copio y pego. ¿No? ¿No hay ninguna duda, chiquillos? Va a quedar activada, publicada la tarea. Y si tienen alguna duda mientras hacen también la tarea, recuerden usar también el área de comentarios del IRMI, ¿ya? También pueden usar eso. Amanda Ignacia Zamora, está por acá. No se vayan todavía. Y voy a dejar activada la tarea que revisamos hoy día, la voy a dejar activada solamente por hoy, ¿ya? Voy a extenderlo solamente por el transcurso de este día para quienes no me la han enviado y la quieran enviar. La voy a dejar activada todavía, ¿ya? Entonces va a quedar publicada la de la próxima semana y la que era para hoy día. Profesor, Dígame. me metí al IRMI y no mandé las 5, pero la tengo en el computador, en el cuaderno. Ah, ya, pero creo que te puedes meter y la puedes modificar todavía, si gustas. Déjame activarla, espérame. Y Sofía Beusemer, listo. Ya, chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo miércoles entonces, como no va a haber consejo, cualquier cosa a través del grupo de WhatsApp, ustedes saben que estoy atento a cualquier cosa, ¿ya? Los niños que Sí, estén bien. Isidora, por último, Isidora, no me aparece su tarea, ¿ya? No sé por qué no me aparece, pero si la mandó y puede volver a mandarla, se lo agradecería, ¿ya? Cuídense mucho, que estén Chao, muy bien. Seba, que estén bien, niños, Chao, cuídense. Caro.